Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, a esta entrega del programa Foro 506, que hoy nos complace muchísimo poder lanzar nuestra cuarta temporada. Realmente esto inicia como un proyecto de responsabilidad ciudadana en donde quisimos, ante todo, poder traer expertos de tal manera que pudiéramos fomentar el pensamiento crítico. Hoy Foro 506 ya no solamente es un programa abierto en redes sociales, sino que se constituye como un nuevo medio de comunicación. Así es que vamos a tener muchísimas sorpresas de aquí en adelante. Queremos también ser un centro de pensamiento, un espacio de opinión para ustedes. Hay un programa que estrenamos hace pocas semanas que se llama El Soberano y es un programa absolutamente interactivo donde ustedes a través de una llave electrónica pueden entrar, opinar, ingresar en video o escribir, por ejemplo, las preguntas si no quieren participar en vivo. Pero lo cierto es que queremos ser un vector de cambio. Creemos que la sociedad costarricense en este momento da la impresión de que está en un renacimiento. Estamos naciendo nuevamente en una república que da la impresión que quiere remozarse y quiere cambiar algunas cosas que por muchísimos años nos han tenido como ciudadanos muy pesimistas con respecto al cambio. Esta noche me acompaña un invitado que realmente nos engalana la noche, no solamente porque se convertirá en el padrino de esta cuarta temporada, y sé que hoy va a ser el primero, pero no la última vez que vamos a poder compartir, porque con este muchacho, que aunque es una persona joven, no se acaban los temas, es una persona preparadísima, un costarricense de esos que yo he dicho muchas veces que nos hacen sentir muy orgullosos de tener costarricenses con esta calidad. Tenemos esta noche al máster Dieter Gallup Fernández, politólogo, consultor político internacional, graduado en Derecho y experto en Comercio Exterior y Relaciones Económicas Internacionales, pero tiene una especialidad que para mí hace que hoy llegue a este momento como anillo al dedo, y es una especialidad en políticas públicas, porque justamente queremos hacer un análisis, un vuelo de cómo se está comportando la nueva administración. Para muchos estamos viendo sorpresas y cambios a una velocidad inédita y todos de alguna manera hemos entendido que las políticas públicas son algo lentas, pero esta vez pareciera que la realidad está cambiando para bien, de forma muy positiva. Dieter Gallup además es comunicador, es creador de contenido y de pensamiento crítico. Dieter Gallup, buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir esta noche con nosotros y insisto, espero que no sea, que sea la primera, pero que sea de muchas veces que estés acá. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. De verdad que es un honor, un gusto, de verdad, poder estar compartiendo este espacio, primero con usted, con sus colegas, con sus amigos que se encuentran detrás de cámaras, que son importantísimos también para poder llevar esto a todas las personas que hoy nos están sintonizando y que pues evidentemente están en ansias y están en búsqueda de no solamente información, de creación de opinión, de creación de criterios, sino que también de nuevas fuentes de información, que yo creo que esto es lo que nos tiene aquí y esto es muy importante. Porque Luis Fernando, vamos a hacer un pequeño hincapié antes de iniciar con todos los temas. Recientemente sale en una publicación en redes sociales donde la Universidad de Costa Rica hace pues una investigación a través de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y pues precisamente dentro de lo que ellos llaman fake news o de noticias falsas o de creación de contenido falso, ponen no solamente esta página que es Foro 506, sino que ponen otro grupo de páginas importantes como lo es Profe Ariel, como lo es también Don Burro Diputado, como lo es Eres un Pablo Versillo y otras páginas de amigos, de personas que yo conozco personalmente, donde básicamente le están poniendo encima la bota y le están poniendo también la venda de la comunicación, y eso me parece bastante nocivo porque estamos viendo que pues evidentemente es un ataque. Recordemos de que las redes sociales, particularmente Facebook, tiene políticas sumamente estrictas con relación al tema de los fake news, y si no han bajado las publicaciones precisamente es por algo. Entonces, bueno, ¿quiénes son ellos, verdad? Para poder juzgar. Quería hacer ese hincapié inicial, mi estimado Luis Fernando. Muchísimas gracias. No, definitivamente esta tecnología ciertamente ha motivado a que aparezcan una serie de personas introduciendo, implantando ideas, ideologías y noticias falsas, ¿verdad? Esto no es
realmente es un secreto a voces, pero ciertamente también en el lado positivo nos ha permitido a muchos no solamente dar la opinión, sino traer a las personas que puedan darnos la opinión de forma experta y balanceada, porque lo que sí es cierto que no se vale, Dieter Gallup, es únicamente tener una versión, una cara de la moneda. Toda moneda tiene dos caras. Ahora bien, quiero entrar en materia con vos. Estoy realmente ansioso de poder ver algunos temas. Dieter, vos tenés varios sombreros, tenés el sombrero de abogado, tenés el sombrero de politólogo, de experto en comercio exterior y también de experto en políticas públicas. Cada nuevo gobierno constitucional se le ha llamado a la administración Chinchilla Miranda, la administración Solís Rivera, la administración Pacheco de la Espriella. Usualmente se bautiza con los apellidos del presidente. Sin embargo, esta palabra administración es muy engañosa porque hemos visto a través de décadas, de muchísimos años, cómo los presidentes llegan, pero no llegan a administrar, llegan como a dejarse llevar en la inercia y lo peor, decir que la culpa lo tienen otros, que el país es ingobernable, que los mandos medios no dejan gobernar, que es que los ministros ganan muy poco. Y entonces se crea una serie de excusas para no hacer las cosas y entonces vemos cómo perdemos 4 años y 4 años y 4 años y el país realmente no salía del letargo. Este presidente es realmente un desafío para el status quo, porque si hay algo peligroso, justamente es alguien que cumpla las promesas en el gobierno. Yo recuerdo que todos los medios lo atacaron de forma muy feroz, diciéndole populista y diciendo que las cosas que decía no eran realizables, pero estamos viendo que ya a esta altura, casi 2 meses después de haber asumido el poder, se están viendo cambios y no son anuncios de cambios, no son cambios radicales en el comportamiento y en la forma de administrar el gobierno. Le hago esta primera pregunta. ¿Realmente, Dieter, como experto en ciencias políticas, se está amenazado el status quo? Totalmente, totalmente amenazado. Y es que, vamos a ver, se rompió completamente con el establishment y cuando decimos el establishment estamos hablando precisamente de lo que hemos estado acostumbrados. Justamente, bueno, anoche en estos días más bien hice una publicación en Facebook donde decía de los pobrecitos y otros demonios. Y es que de esos pobrecitos y otros demonios estamos hablando particularmente de esos mandos medios, de esos que se han enraizado completamente dentro de la administración pública, donde básicamente son los tomadores de decisión más importantes, porque por más que muchos gobernantes han querido hacer cambios significativos en los destinos de nuestro país, ha sido sumamente difícil poder hacer esos cambios precisamente porque esos mandos medios son los que terminan ejecutando. Y esa es la trampa que tenemos en este país, la trampa de la ejecución. Yo creo, Luis Fernando y amigos que nos están sintonizando, que particularmente cuando decimos que se rompe el establishment, estamos diciendo que se rompen todas esas malas mañas, todas esas malas prácticas que tenemos nosotros durante años dentro de la administración pública que le han hecho al país perder no solamente cantidades enormes de dinero, sino que también ha postergado muchísimo el desarrollo. Costa Rica, al igual que Chile, al igual que Uruguay, al igual que Panamá, somos los países del casi casi. Y me gusta verlo con los índices. Somos los países del casi casi logramos el desarrollo. Casi casi logramos nosotros elevar nuestro nivel de vida. Casi casi logramos la infraestructura. Casi casi, pero ¿qué es lo que nos impide llegar ahí? Ahí donde tenemos nosotros la respuesta. Esos mandos medios, esa mala forma, esa mala práctica de gobernabilidad. Y en algún momento un presidente dijo, tal vez refiriéndose a las palabras de Henry Foucault, donde hablaba de la gobernabilidad y la ingobernabilidad. Yo creo que este país no es que sea ingobernable. El país es totalmente gobernable. Yo creo que quienes estamos inmiscuidos en el tema de la ciencia política, evidentemente conocemos de que hay factores que necesitan ser cambiados para que se dinamice aún más el tema de, pues, el desarrollo del país y evidentemente de que se vayan a aceitar un poquito, ¿verdad?, los engranajes que nos pueden llevar hacia el desarrollo. Pero particularmente te puedo decir, Luis Fernando y amigos que nos sintonizan, el problema estaba justamente en la ejecución, en esa trampa. Veamos cómo en estos días recientes el presidente de la República dijo que si los puentes o el puente que tenía que colocarse en San Carlos no se colocaba el lunes a mediodía, iban a haber consecuencias y vimos que ya el domingo el puente desarmado estaba a la orilla de la carretera y para el lunes o martes ya estaba instalado prácticamente. Entonces,
¿El problema dónde estaba? Estaba justamente en los mandos medios que no le permitían al país caminar hacia la dirección correcta y que muchas veces se oponían o que muchas veces querían figurar también, porque aquí hay otro tema. Muchos de esos mandos medios también en algún momento fueron tomadores de decisiones públicas electos popularmente que les encantaba figurar, que les encantaba salir en las fotografías, que les encantaba salir en las entrevistas, que les encantaba salir en la televisión, en la radio, les encantaban los reflectores, pero impedían que las cosas sucedieran. Y eso no lo vemos solamente en los ministerios, eso también lo vemos en las instituciones descentralizadas y en las instituciones autónomas. Y es ahí donde tenemos ese grave problema, Luis Fernando. Dieter, creo que estarás de acuerdo conmigo en que existen algunos ministerios que son modelos de ejecución. Uno de ellos, por supuesto, es el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Básicamente porque las obras se notan, o sea, son evidentes, están en la calle, o bien la ausencia de ellas, como estamos viendo ahora, huecos por todos lados y el desmadre, adicionalmente, digamos, de la mácula que ocasionó el caso Cochinilla y del entrabamiento que se dio a todo nivel. Pero vamos a ver, si por la víspera se saca el día, este ministro, el señor Luis Amador Jiménez, puede estar en una vitrina muy importante. ¿Crees vos que podríamos estar frente al próximo presidente de la República si sigue, digamos, en esta misma línea de trabajo? Es que son 2 meses y en 2 meses el cambio ha sido radical, ha sacudido todo y ha movido el cucarachero. Pero por el otro lado también podrían haber personas que salgan escapadas, digamos, no siendo outsiders, pero sí dentro del partido, como por ejemplo Natalia Díaz o la misma señora Laura Bonilla del MAC. Estamos frente a un gobierno que puede postergarse siempre y cuando las políticas públicas y los cambios se mantengan en la línea que van hasta ahora. Ok, me hiciste 2 preguntas en una y te las respondo en el mismo orden. Con relación al candidato presidencial del Partido Progreso para el 2026, no hay certeza, porque recordemos que todo se refiere a las coyunturas, la política de timing, y es evidente que tenemos que primero, pues, verificar qué es lo que va a suceder a lo largo de este tiempo. Yo diría que el ministro Luis Amador es el que mejor comprende y el que mejor tal vez identifica la forma de gerenciar que tiene el presidente de la República, Rodrigo Chávez. Así es. El presidente de la República, más que un presidente o más que un político, es un CEO, y realmente lo que tenemos ahorita es un CEO. Cuando vemos las ruedas de prensa posterior al Consejo de Gobierno, lo que estamos viendo básicamente es un brief informativo de lo que sucedió dentro de una reunión de holding, porque básicamente es como un holding, ¿verdad? Como él lo está manejando, y tiene todo su equipo de trabajo respondiendo las preguntas que de acuerdo a lo que ellos han tomado en decisiones, pues evidentemente están externándole a la ciudadanía. Por otra parte, el tema de ejecución y demás, pues sí es evidente de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes va a tomar un papel preponderante ahorita, máxime que estamos viendo que el modelo de concesiones sigue siendo vital, sigue siendo importante para nuestro país, pero es posible que la legislación vaya a cambiar porque estamos viendo de que sí se ha cuestionado la forma en la cual las concesiones se han estado dando en nuestro país. Concesiones con contratos leoninos, concesiones donde el pueblo termina pagando varias veces, no puedo decir que cientos, pero por lo menos decenas de veces más lo que cuesta un proyecto o lo que cuesta una concesión, como el caso de RITEVE, que de hoy para mañana estamos hablando de una reducción del 50% de las tarifas que cobran en revisión técnica vehicular, que en 20 años no hayan podido recoger ese dinero, que no hayan podido recapitalizar y no hayan podido tener su retorno operativo, me parece algo como ridículo. O sea, en 20 años se hicieron multimillonarios, es evidente. Por otra parte, el tema de Caldera. El tema de Caldera es un puerto que tuvo que haber sido ampliado, que tuvo que haber sido remozado, que tendría que tener todas las capacidades instaladas en este momento. Es el que da la cara a China, justamente a la economía más importante y vibrante en este momento del planeta. No solo eso, no tanto a China, sino que yo diría que nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos, tiene el estado más importante en el Pacífico, que es California. Y nosotros tenemos que hacer 3 o 4 transbordos para poder llegar a California, porque tenemos un puerto que no tiene la capacidad de recibir barcos grandes. Caso contrario, por el lado de Limón, donde yo soy particularmente, que tenemos un contrato sumamente leonino con la APM Terminals, que si bien es cierto, hizo un muelle con una isla artificial, una mega obra y todo lo demás, ciertamente no ha sido
lo que esperábamos nosotros en cuanto al tema del ecosistema logístico que buscábamos, que más bien se ampliara, y lo que ha hecho es más bien cerrarse y convertirse casi en una suerte de monopolio, donde ha aumentado las tarifas, donde ha hecho que los tiempos de retiro y entrega de contenedores sea mucho más lento, donde tenemos que el ecosistema logístico que teníamos anteriormente pues ha venido a menos, y un montón de serie de factores también que dan al traste con que este tipo de contratos no necesariamente benefician al país, terminan beneficiando a unos cuantos empresarios o a unos cuantos, diría yo, mercantilistas que andan por el mundo buscando oportunidades y encuentren una legislación tan débil como la nuestra, pues esas oportunidades. Y yo creo que ahorita, pues el ministro, el presidente y con el equipo de gobierno, evidentemente ha reaccionado, ¿verdad? Pues ante una juridicidad que no funciona de la forma adecuada y pues evidentemente tendrán que buscar los mecanismos legales y legislativos para poder hacer los cambios de forma tal que cuando se hagan este tipo de contratos, evidentemente se busque la posibilidad de que esto pues sea un beneficio para el país, no un detrimento, no un retraso. Ruta 1, Ruta 27, la carretera San Ramón, la carretera Florencio-San Carlos, la ruta 257, que muchos no la recuerdan, pero es la carretera de la Pifia, una carretera que mide cerca de 3 kilómetros, que costó casi 100 millones de dólares y tuvo una pifia de 14 millones. Cosas impensables como estas. Hay que ir cambiando un poco la mentalidad, evidentemente. Ahora, la historia nos ha mostrado, señor Galo, que por ejemplo la innovación, cuando aparece un nuevo participante en el mercado con algo realmente revolucionario, por ejemplo, iPhone destruyó básicamente a Nokia, a BlackBerry, a Motorola, modificó completamente la telefonía celular y bajó las acciones de los competidores, al punto que algunos básicamente desaparecieron del mercado, a duras penas sobreviven en otros nichos. Ahora, estamos a poco más de un año de las elecciones municipales. Podríamos ver que la llegada de este gobierno, de este partido, de estos ministros y sobre todo de esta forma de manejar lo público, se traiga al suelo al PUS, al PLN, al Frente Amplio y puedan perder estos gobiernos locales. Por ejemplo, vos que vivís en el Atlántico, ¿cómo se mira el gobierno en el Atlántico? O esta semana, por ejemplo, salió la noticia de que rompen con el arancel de protección del arroz. Esto realmente va a afectar de forma muy positiva a los 5 millones de consumidores y en forma negativa, pues a un grupito, digamos, que han estado, como dicen en Venezuela, enchufados al gobierno, ¿verdad? ¿Qué crees vos que pueda pasar en este ecosistema? Ahora que mencionaste la palabra ecosistema, en este ecosistema político en donde ha estado enquistado en el poder básicamente estos tres partidos. Bueno, en primer lugar, partamos del hecho de que el proceso de transformación inició desde el momento en que desaparecieron al PAC y era el partido más importante, era el partido más fuerte a nivel ejecutivo de los últimos 10 años aproximadamente. Liberación Nacional ciertamente pierde muchísimo espacio y sin ser pitonizo ni tener una bola de cristal podría decir de que esta va a ser la última fracción de Liberación Nacional así de grande que vamos a ver tal vez en la historia del país y no sería de extrañar de que las alcaldías se vayan a perder muchísimas del Partido Liberación Nacional, no necesariamente por el Partido Progreso Social Democrático. Sí vamos a ver tal vez en uno que otro cantón Partido Social, el Progreso Social Democrático ganando alcaldías, pero sí va a haber más un fenómeno de partidos cantonales. Y yo creo que los partidos cantonales van a ser punta de lanza en muchas comunidades porque evidentemente van a buscar primero alejarse de todos los temas de corrupción. Yo creo que en este momento el país está sumamente sensible ante temas de corrupción. Segundo, muchos de los actuales candidatos que se quieren reelegir, bueno, ya muchos no se van a poder reelegir, pero algunos se van a poder reelegir, evidentemente van a buscar alternativas que sean más potables ante la comunidad. Y recordemos de que las elecciones municipales se gana con vecinos, con familiares, con amigos, con todos. Disculpa, pero es que me parece interesantísimo lo que estás diciendo. Entonces, tu tesis es que muchos de estos alcaldes van a cambiar de caballo. Van a cambiar ¿Siendo ellos los mismos van a ser o más bien van a haber nuevos liderazgos? Van a ver sus propios caballos, más bien, y no es que cambien de caballo, van a ser sus propios caballos. Y te lo digo desde el punto de vista de que va a irse perdiendo muchísima fuerza. Recordemos, o sea, perdón, nada más para resaltar aquí, poner con marcador.
vos decís que abandonarán el barco, es decir, que los de Liberación pueden salir de Liberación, los del PUD, Frente Amplio, y los poquitos demás regionales, a título personal, digamos, personalísimo, más bien, como personas, como Personalísimo. nombres. Básicamente, si aquí se pudiera tener elecciones de forma independiente, como pasa en otros países, muchos lo harían de esa manera, pero no lo van a poder hacer porque evidentemente estamos bajo un esquema, un sistema de partidos políticos que se requiere la participación y militancia dentro de los partidos para poder llegar al poder. Pero sí me parece de que se va a ir perdiendo mucho y te lo voy a decir por qué. Recordemos en la primera vuelta electoral y en la segunda particularmente, los escándalos de corrupción que se vinieron con el diamante y con la cochinilla, que muchos eran del Partido de Liberación Nacional, otros de otras divisas políticas, pero muy particularmente Liberación Nacional lo que hizo fue apartarse completamente de los alcaldes y eso hizo que ese divorcio entre la cúpula del partido y los alcaldes muy probablemente se vaya a ver reflejado específicamente en el tema de las elecciones municipales. Cuando lo vemos desde esa óptica, es posible que haya un resurgimiento de muchos partidos a nivel cantonal y evidentemente un reciclaje de muchos de los liderazgos que tenemos actualmente dentro de las municipalidades. Pero sí es evidente de que se va a ir perdiendo mucha fuerza de los partidos tradicionales o mal llamados tradicionales y particularmente la desaparición del PAC, porque no veo al PAC como una opción ni siquiera a nivel cantonal en este momento. De hecho, me llama particularmente la atención porque a mí me llegan correos del Partido Acción Ciudadana, no sé por qué, pero ahí la tienen en la base de datos, mi correo electrónico, y en este momento se encuentra en un proceso de visita a los cantones, se encuentra en un proceso de reestructuración, pero yo creo que viendo el éxito que tiene este partido, viendo el éxito que tiene gerenciar un país desde la óptica corporativa y no desde la óptica política, pues evidentemente hace que se rompan todos los esquemas y que la gente busque un tipo diferente de hacer las cosas, un tipo diferente de hacer política y evidentemente de que sucedan las cosas. Entonces, sin ser pitonizo, como te lo digo, sin sacar bolita de cristal, me parece que mi olfato me dice que políticamente podríamos ir en esa dirección. En ese caso, entonces voy a agregarte un segundo tema, un subtema, digamos, a esta pregunta. ¿Ha habido un proyecto rondando de tal manera que se puedan elegir directamente a los diputados? Considerando que ningún político quiere que se le pegue la sarna, sea de la corrupción o de las acciones a la baja de un partido político, en este caso voy a decirlo con nombre y apellido, digamos Liberación Nacional, por ser el más grande. ¿Vos crees que podría haber ambiente a nivel de la Asamblea Legislativa para finalmente cambiar los reglamentos, los estatutos, cambiar, digamos, en el Tribunal Supremo de Elecciones, aquellos lineamientos que no han permitido hasta hoy que una persona vaya en forma directa, sino a través de un partido, o eso todavía no lo ves posible? ¿Van a tratar de dar patadas de ahogado? Patadas de ahogado. Yo creo que eso más bien va a ser patear la bola y lo van a empezar a hacer de una manera, este, ¿cómo te podría decir? Lo van a continuar haciendo como lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo porque realmente no es un proyecto nuevo o no es una idea que recién viene saliendo. Hubo un grupo que se llamó Poder Ciudadano Ya, que era liderado particularmente por doña Abril Abril Gordienco, a quien Gordienco, sí. tengo un gran respeto, es una gran conocedora de temas políticos, tanto a nivel nacional como internacional, y presentaron este proyecto. Fue una iniciativa que para mí fue muy valiosa, pero fue rechazada tanto a nivel del Tribunal Supremo de Elecciones como a nivel de la Asamblea Legislativa. Y pues evidentemente este patear la bola lo que está haciendo es que tal vez nos está generando un problema. Yo creo que sí tenemos que ir cambiando un poco la mentalidad con respecto al tema de las listas cerradas que tenemos en este momento para elección de diputados. Yo creo que no necesariamente tiene que ser una elección por un partido, o por una bandera o por un movimiento, podría ser por una persona, aunque esté dentro de esa lista. Si está de 10º lugar, si está de 20º lugar, no importa, pero yo quiero votar por ese candidato, no quiero votar por esa lista cerrada. Tal vez las cosas podrían cambiar un poco, pero al menos por el momento, lo que es la elección de candidatos independientes está cerrada, ese debate está cerrado en este momento, no es un debate que se esté dando ni que se vaya a dar en los próximos años, pero sí es importante por lo menos visualizar, generar algún tipo un plan beta o un plan remoto que se pueda hacer a nivel de municipalidades donde se puede hacer elecciones de forma directa y no elecciones de una manera de listas cerradas. Y yo creo que tal vez a través del ejemplo que nos podría dar
las elecciones municipales podríamos llevarlo ya a una escala nacional, donde podemos llevarlo también a nivel de los diputados, pero yo creo que sí es importante que avanzáramos en eso. Sin embargo, es un tema que en este momento no está en el tapete. Ahora bien, te comentaba al principio que dentro del ataque que dio la prensa durante el proceso electoral de primera y segunda ronda, básicamente todas las propuestas de don Rodrigo se les ponía la etiqueta populismo. Pero bueno, el señor llega al poder y ciertamente, digamos, tuvo una salida en falso. Yo diría que la primera semana les costó un poquito, cosa que es absolutamente entendible, pero de un pronto a otro, cuando metieron la doble tracción, el asunto agarró y ha venido haciendo cambios interesantísimos. La lista es enorme, pero por ejemplo vimos una baja de más de 100 colones en el precio del diésel. Hay ya alguna disminución en los combustibles, congelaron el impuesto. Se está atacando de forma directa este grupo monopolístico del arroz. También vienen por agroquímicos para reducir el costo de la producción y de los alimentos. Bueno, el aguacate, quitaron esta ley, este reglamento estúpido que tenía el gobierno de Luis Guillermo Solís y que lo continuó. Total sin sentido. Vemos el caso de Riteve, que vos lo mencionabas, y las medicinas, que serán un enorme alivio. Te digo, mira, imagínense lo que podría ser que el presidente se le ocurra abaratar o hacer un descuento en el precio del marchamo en diciembre, después de una crisis que hemos venido arrastrando, que no es improbable, o que de repente él diga, bueno, voy a reducir el precio de el impuesto de los vehículos nuevos, que anda como por más del 50%. Bueno, en este caso sí te puedo decir, así con conocimiento de causa, somos uno de los 5 países más caros en América Latina y casi que del mundo en el costo de los aranceles de importación de vehículos. Sí. Aquí estamos pagando tarifas que van desde aproximadamente el 25% del valor del vehículo hasta más del 100% en algunos casos. Y cuando hablamos del 100% es que estamos hablando del valor total del vehículo más un poquito más que le cobran a uno, precisamente porque aquí los aranceles son sumamente altos y básicamente nos privan de tener una flota vehicular que sea más nueva, que sea menos contaminante, claro. Exactamente, y que sea también de energías de transición, pero eso lo podemos conversar después. Así es. Ahora bien, pareciera que por primera vez en décadas, por lo menos en lo que yo tengo de vida, se ve una visión a favor del ciudadano y no una visión pro Estado y pro los empleados del Estado y por el status quo. Pero este ataque va a generar una reacción, toda acción genera una reacción. ¿Cuál crees que pueda ser la reacción del estatismo? Vos me decías, por ejemplo, cuando nos comunicábamos por teléfono, que a vos te preocupaba el hecho, digamos, de una reacción en las instituciones autónomas, semiautónomas y demás. ¿Cómo visualizás vos o sea, cuándo viene la embestida? La embestida tiene que venir precisamente en el momento en que se dejen de ganar o empiecen a perderse algunos beneficios, algunas prebendas, algunas bollerías, cuando empiecen a tocarse los privilegios de algunos ciudadanos que están básicamente con una corona, ¿verdad? Que no corresponde a todo el grueso del país. Y evidentemente es allí donde van a empezar a haber ataques mucho más furibundos, mucho más fuertes, ¿verdad? Contra el presidente de la República, contra tal vez algunos diputados o incluso contra ministros, porque precisamente es donde se va a empezar a tocar pues ese status quo del cual estamos hablando nosotros. Cuando hablamos de status quo no estamos hablando solamente de tener la sartén por el mango, de tener el poder y llegar y decir yo hago, yo no hago, yo firmo, yo no firmo, lo dejo para la otra semana, lo dejo para dentro de un mes. No, estamos hablando de personas que muchas veces tienen jefaturas sin su personal a cargo. Son solamente jefaturas de boca. Estamos hablando de muchos funcionarios públicos que tienen años de estar enraizados en jefaturas o estar enraizados también en puestos de jerarquía importantes que básicamente terminan siendo personas sumamente caprichosas a la hora de poder generar la ejecución de los proyectos. O estamos hablando de personas, de funcionarios públicos, y ojo, no estoy hablando de la totalidad. En este país tenemos funcionarios públicos de muy alta calidad, pero hay unos que están totalmente mal acostumbrados a que ellos tienen que darle siempre algo más para que puedan trabajar de una manera mucho mejor o como ellos dicen, de una manera eficiente. Yo creo que cuando empiecen a tocarse los privilegios, ahí es donde empezamos nosotros a ver algunos movimientos importantes, cuando empiecen a denunciar las convenciones colectivas, cuando empiecen a traerse abajo a través de
criterios o a través de salacuartazos algunos de los privilegios y gollerías que hemos tenido aquí durante años en el sector público, cuando se empiecen a tocar las pensiones de lujo, cuando se empiecen a hablar de no seguir perpetuando este tema, ¿verdad? De salir de bolsa a todos los costarricenses, pagar pensiones de lujo, pagar este montón de gollerías que se han venido pagando a lo largo de tanto tiempo, que nos han impedido tanto el desarrollo. Luis Fernando, no es posible y no es de recibo, como dicen muchos, que a las alturas del partido, instituciones, y voy a poner un ejemplo muy claro, una institución como Habdeba, una institución que tiene un respirador artificial con prácticamente $1 millón de déficit por mes, oiga, $1 millón de dólares de déficit por mes, y usted ve al sindicato peleando para que le hagan una convención colectiva nueva. Usted ve al sindicato de Habdeba el año pasado, en el año 2021, en medio de la pandemia, meterle una demanda a la institución donde llegaron y le embargaron sus cuentas, donde no podían pagar prestaciones a los empleados que estaban saliendo, donde no podían pagar salarios, donde tenían penurias económicas, porque el sindicato se le ocurrió ir a demandar a la institución para embargarle por el cobro de vamos a ver, ellos estaban pidiendo 5.000 millones de colones aproximadamente de un fondo de ahorro desde el año 2002, que fue un fondo de ahorro no solamente abusivo, sino que es ilegal, porque era un fondo de ahorro que básicamente lo que hacía era que por cada 5% que ahorraba el empleado, el otro 5% se lo ponía la institución. Ese tipo de cosas no deben de ser un cambio en los cánones y en un cobro que vaya adecuado con los ingresos de estas empresas. Eso va a ser otro pleito también grandísimo, porque se le van a meter directamente en los bolsillos a estas grandes empresas. Y yo no quiero que se malentienda como que yo soy un antiempresa o que tal vez estoy atacando a las empresas, sino que es que yo soy del criterio de que todo tiene que hacerse con justicia. Yo creo que muchas veces las cosas no se están haciendo de una forma que sea correcta, de una forma adecuada. Ya hemos hablado de concesiones, incluso este tema de las radiofrecuencias y demás son concesiones, porque esto nos pertenece a todos los costarricenses también, pero tiene que ir adecuado también y que sea un aporte solidario, importante al país, que sirva no solamente precisamente para mantener instituciones públicas, sino que también que sirva para poder desarrollar más nuestro país. Recordemos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es el ente rector de este tipo de frecuencias, es el encargado también de manejar fondos importantes para poder llevar Internet al país. Sí. De hecho, esta mención que estás haciendo explica muy bien por qué los medios de comunicación tradicionales soltaron a los perros bravos, ¿verdad?, contra cualquier amenaza. En este caso, pues evidentemente la amenaza más cercana en este momento, en estas elecciones, fue don Rodrigo Chávez, pero también en otros momentos fue contra el movimiento libertario y destruir a cualquiera que de alguna manera pudiera tan siquiera insinuar que iba a hacer cambios y a revisar estos abusos, porque sí, efectivamente, 30 segundos de televisión valen una millonada y esta gente paga algo ridículo. Entiendo que algo así como en 5 minutos o 10 minutos de publicidad paga lo que a ellos les cuesta un año las frecuencias. Entonces, realmente es una desproporción y un despropósito total. No, Ahora pues. bien, hay algo que sí ha venido pasando de forma muy interesante, Didier, y es que se han hecho cambios con respecto a aplacar los poderes fácticos. Por ejemplo, los sindicales. Vos mencionabas a Habdeba, y yo recuerdo muy bien, yo fui importador por 20 años y recuerdo el suplicio que era una huelga en Habdeba, que podía durar una semana o un mes o más, y simplemente la carga no se movía y usted perdía clientes, perdía oportunidades, su negocio se le colapsaba y a ellos no les importaba, y tampoco el gobierno nunca vino y paró esos abusos, sino que finalmente lo que hacía era complacerlos, ¿verdad? Sin embargo, si No había de otra. no había otra, pero, No había de pero otra. se han venido dando algunos factores de cambio. Por ejemplo, la ley de empleo público, que fue tan atacada por los mismos sindicatos, recordémonos las marchas y todo lo demás. Y de alguna manera ahora los grupos sindicales yo creo que están sin dientes, ya ellos no pueden morder, sino que tienen que sentarse a dialogar, y en otras condiciones ya no se trata de bloquear al país. Y por el otro lado, el otro boicot, digamos, que se generaba era el empleado desde el escritorio, que dice, no, yo no hago nada, no acelero un permiso, yo le hago la vida imposible a la señora que viene, las listas de espera no interesan, los médicos también cuando les daba la gana se iban de huelga. El famoso tortuguismo. Es que lo estás diciendo de forma perfecta, claro. Entonces,
Sin embargo, hay algo que yo me he enterado últimamente y es que ya se están empezando a generar algunos despidos en el gobierno y ya no es tan fácil como, bueno, en el gobierno no, en el Estado, ya no es tan fácil como eso que iban a hacer un reclamo y los volvían a colocar en el puesto. Es decir, los cambios han tenido un efecto positivo. La pregunta aquí es, ¿crees vos que cuando la presión realmente llegue, cuando se le haga esa última vuelta de tuerca, el empleado público le corresponda, se comprometa a trabajar? Yo sé que hay empleados públicos buenos, pero de eso no estoy hablando. Estoy hablando de los malos, de los ineficientes, de los que hacen perro, tortuguismo, como vos decís. ¿Crees vos que la reacción sea una reacción positiva realmente a comprometerse con el trabajo? ¿Ves que vendrán renuncias? ¿Se van a jubilar anticipadamente? ¿O crees vos que realmente le van a hacer zancadillas a cada uno de los jerarcas para dejar mal el gobierno? ¿Cómo ves el panorama? Yo creo que todo es un proceso. Yo creo que todo es un proceso y evidentemente la ley de empleo público lo que busca es generar una equidad dentro del sector público, tanto a nivel laboral como a nivel de remuneraciones. Ciertamente hay funcionarios públicos que están sindicalizados, sabemos cómo funciona el sindicalismo en nuestro país, sabemos de que si en cualquier momento pues Albino Vargas se levante malas pulgas y dice hagamos huelga, pues va a haber huelga. Entonces habría que ver primeramente cómo se va a abordar el tema de las huelgas cuando venga la Perdón, primera confrontación. disculpa, Dieter, que te haga esta interrupción, pero aporto en la misma línea tuya. Pero ahora que la huelga ya, si es declarada ilegal, no se paga, ¿vos crees que vaya a haber esos movimientos tan masivos de irse a tirar a la calle el montón de días y bloquearlo todo? ¿O más bien va a haber una contención, una autoadministración, digamos, del empleado público y ya no se va a lanzar de forma tan ligera a hacer estos bloqueos y todos estos desórdenes? Yo creo que primero tenemos que ver cuál va a ser el resultado de las negociaciones, porque recordemos que en algún momento, creo que la última gran huelga que hubo, ya existía esta legislación, por lo menos ya existía este cuerpo normativo donde sí se declaraba ilegal la huelga, no se iba a hacer pago de los días que no laboraron, y a pesar de que eso sucedió en acueductos y alcantarillados, eso sucedió en el Ministerio de Educación Pública, finalmente se le pagó a los empleados públicos, pasando por encima incluso, ¿verdad?, de lo que ya establece la misma legislación, y nunca hubo ningún tipo de consecuencia, ni para los que pagaron, ni para los que no fueron a trabajar. Entonces, primeramente tenemos que ver cómo van a funcionar las cosas, porque si llega alguien con los pantalones bien puestos, y me parece que Rodrigo Chávez los tiene bien puestos, y en algún momento le hacen algún tipo de huelga de este tipo, de esta manera, como se hizo en el 2018, como se hizo también en otros años, con todo el paro educativo que tuvimos, con todas las instituciones que participaron, y ejecutan el no pago de esos salarios, yo creo que ahí las cosas van a cambiar. Pero hasta que eso no cambie, va a ser muy difícil de que podamos ver, evidentemente, pues de que la gente tenga un poco más de conciencia respecto a eso. Y con eso no estamos diciendo de que las huelgas están mal. Muchas veces las huelgas sí son necesarias porque existen atropellos a sus derechos. Yo me voy mucho a los temas históricos, o sea, si en este país tenemos un código de trabajo como lo tenemos, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, ciertamente nace en Limón, en esas fincas bananeras donde la gente trabajaba básicamente esclavizada, donde no tenían una remuneración, sino lo que tenían eran boletas para cambiarlos por comida, por ropa y demás. Eso básicamente es una condición precaria como un esclavo, y allí es donde cambia el tema por jornadas, por dinero, por remuneración, por otro tipo de condiciones, por vacaciones, cesantía, aguinaldo y demás, que esos son conquistas que sí se han logrado. Y en el momento que a un trabajador le fallen con eso, precisamente para eso tenemos los mecanismos legales para hacerlo. Pero cuando se hace por puro capricho, como se ha venido haciendo en los últimos años, y ahí me van a disculpar los que no estén de acuerdo, pero el parón educativo que tuvimos en estos años, nada lo va a recuperar. No. Esa laguna educativa, esa generación que estamos mandando a la universidad en este momento, va a llegar con serias lagunas educativas. Y es una lástima que tengamos jóvenes en este momento con tantas ansias de aprender, con tanto por aprender, con tanto por dar y con tanto por aportar, y que en este momento no tengan las herramientas educativas para hacerlo. Y yo creo que es una completa irresponsabilidad de parte de algunos funcionarios públicos que no se entregaron como tuvo que haber sido. Y es allí donde yo sí te digo, Luis Fernando, tenés toda la razón con respecto al tema de las huelgas. Igualmente, vos pusiste un tema, pero importantísimo. Fuiste importador 20 años. Sufriste con las huelgas de Habdeba cuando el sindicato se le antojaba llegar y cerrar, y eso yo se lo he dicho a ellos directamente, y por eso es que muchas veces no nos llevamos,
porque yo viví también, yo en el campo aduanero, que donde todavía sigo teniendo negocios, bueno, en esos momentos ellos llegaban y cerraban el muelle y eran atrasos para importación, para exportación, con los costos, con todo lo que, más de una vez yo vi clientes quebrar, yo vi clientes que nacieron, empezaron con su emprendimiento y la primera huelga se quebraron. Así es. ¿Y quién paga por eso? Absolutamente nadie. Y es allí donde está bueno que se ponga un alto a las cosas. Ahorita Habdeba, o al menos en el sindicato de trabajadores de Habdeba Sintrahab, ya no tiene la fuerza, ya no tiene ese músculo para poder hacer ese tipo de cosas, ni tampoco puede llegar y cerrar el puerto ahorita, porque si cierran el puerto simple y sencillamente no les pueden pagar, porque ahí está en Coyol quebrado, Coyol comido, y no pueden hacer ese tipo de movimientos. Pero es un ejemplo para que las demás instituciones del sector público pongan su mirada y vean lo que sucede, ¿verdad? Cuando llevan hasta al cierre prácticamente técnico sus instituciones, lo que está sucediendo. Así es. Yo creo que te voy a extender una invitación pronto para hacer un programa de análisis de qué tan bueno le ha hecho Habdeba y Recopia Limón y de qué tan malo le ha hecho Habdeba y Recopia Limón y al resto del país, porque se las trae. Hay cosas interesantes ahí que realmente, como vos decís, pareciera que ellos mismos fueron los que se dispararon en el pie. Voy a Ahora, hacer un spoiler, te voy a hacer un spoiler y para los amigos que nos sintonizan, léanse Mamita Yunay y después de ahí empezamos hacer a el análisis. desenvolver todo un poco, exactamente. Genial. Dieter Galo, vos tenés ese doble sombrero, decía yo, porque además tenés una visión del comercio, de los negocios. Entonces es una política con una sensibilidad de bienestar y eso me parece a mí genial. Vamos a ver, la política exterior de un país, yo diría que tiene dos caras, ¿verdad? Una cara es básicamente la diplomacia, es decir, la identidad del país, eso que nos representa, el sello distintivo de lo que es un costarricense en el concierto de las naciones. La idiosincrasia y el bagaje. Exactamente, ¿verdad? Y cómo influimos de alguna manera, cómo levantamos la mano, porque al final vale lo mismo el voto de Costa Rica que el de los Estados Unidos, ¿verdad? O el de Francia o el de Inglaterra. Entonces, en eso, por lo menos, aunque chiquititos, tenemos un puesto que vale un voto. Pero tiene una segunda cara, y esa segunda cara es la parte de la política exterior como el comercio internacional. En menos de 60 días de gobierno, el presidente se ha reunido con las empresas más grandes de los Estados Unidos y las empresas más importantes del mundo. Viendo la condición de Limón, viendo la condición del resto del país, ¿crees vos que realmente esta vez sí tengamos en estos 4 años ya no solo una reactivación económica, sino una reactivación de la confianza? Porque realmente es increíble que en tan poquitas semanas ya estén avanzando las negociaciones. Por ejemplo, me di cuenta que esta semana el canciller de la República está reunido con las empresas más importantes de Corea del Sur, solicitando apoyo, colaboración, apoyo mutuo para traer compañías, pero no solo eso, para ponernos en un 3.0. Entonces, ¿crees vos que ahora sí estaremos frente a una reactivación? ¿Qué piensa tu gente en Limón? ¿Cómo ves, digamos, el feeling en el costarricense? Voy a hablar desde la óptica costarricense antes de hablarte de la local porque me parecería muy egoísta que hablara solo desde la óptica limonense. Aquí somos cerca de medio millón de habitantes y yo creo que tenemos que hablar de la mayoría. Particularmente yo digo que los mercados necesariamente se ven confiados siempre y cuando se den condiciones habilitantes para poder generar negocios. Yo creo que en esta semana, justamente después del Consejo de Gobierno, el presidente de la República junto con la ministra de Salud firmaron un decreto para la homologación del tema de las medicinas, lo cual hace que evidentemente genere más confianza para poder invertir en el sector de salud en Costa Rica. Ya no tiene que esperarse esa gran cantidad de tiempo para poder esperarse por un permiso que tenía que tramitarse ante el Ministerio de Salud, ante la promotora de comercio exterior, ante la dirección de aduanas y por todas partes tenía que pasar el bendito permiso antes de que pudiera llegar necesariamente, ¿verdad?, al consumidor final. Este tipo de cosas evidentemente lo que hacen es que generan una gran confianza en el sector que va a venir a invertir a nuestro país,
Por otra parte, cuando se habla del tema de la reducción de los costos de electricidad, evidentemente estamos hablando de uno de los elementos más importantes para La poder generar confianza a los inversionistas. Y por otra productividad. parte, cuando hablamos de los fondos para Banca para el Desarrollo, que estamos buscando la opción de poder ampliarlo para zonas indígenas, para generar turismo en zonas indígenas, para poder generar turismo también en zonas alejadas del país, cuando se le da beneficios adicionales a las empresas que se acogen al régimen de zona franca en las zonas periféricas del país, evidentemente es creación de condiciones habilitantes. Y no necesariamente todo es por virtud de don Rodrigo. Muchas cosas vienen de atrás, pero esto es muy importante porque también esta misma semana se firma el reglamento para la ley de nómadas digitales que le permite también a muchos empresarios, a muchos profesionales, freelancers y demás que vengan a nuestro país a poder trabajar. Y esto también es una gran oportunidad para empresas que brindan servicios de Internet, incluso para el mismo Colby, para poder potenciar toda la plataforma de venta de Internet, o bueno, lo que es el servicio de Internet y otras plataformas importantes que se requieren para poder trabajar de manera desde la casa, de manera remota. Yo creo que sí, hoy más que nunca estamos viendo un gobierno que se compromete con la atracción de inversiones, que se compromete con la creación de las condiciones habilitantes para que nuestro país tenga posibilidades de inversión. Y no solamente eso, me parece que están escuchando al pueblo. Yo creo que al principio yo fui uno de los más críticos y yo creo que al final voy a hacer una reflexión sobre esto. Yo quiero que me des unos minutitos ya casi al final para poder hablar de eso. Pero yo sí fui un crítico que en algún momento pensé mucho en populismo y por supuesto hubieron cosas que no correspondían con la realidad o con los resultados, pero cuando vemos que con el paso del tiempo se rectifica y se hacen las cosas bien y se escucha al pueblo para hacer las cosas bien, yo creo que ahí es donde está la clave del éxito. Y te digo una cosa, otra vez, sin sacar bolita de cristal ni ser pitonizo, pero sí me parece que este gobierno, como está empezando, va a terminar, va a hacerlo muy bien. Bueno, justamente hacia esa pregunta quiero llevarte. Eh, Estamos frente a un presidente realmente distinto, ¿verdad? Rompe los moldes. No sé si has notado, pero el presidente trabaja sábados, sábados en la noche, sábados en la tarde, domingos, días feriados, tiene a los jerarcas resolviendo problemas. Para este señor no existe horario de burócrata de 7 a 5, sino que realmente pone a la gente a trabajar y vos ves a Natalia Díaz trabajando con él, ves a los ministros sin ningún problema trabajando, colaborando, convoca a la prensa, da tiempo para la prensa, pero también es muy conciso. Ahora bien, vos sos experto en políticas públicas. Las políticas públicas tienen una característica muy particular. Mientras vos, digamos, un montacargas lo podés hacer girar en el eje, la política pública es como un barco mercante, ¿verdad? Que si salió de puerto y hay que hacerlo devolverse, pasarán horas mientras él va y da la vuelta y se regresa. Así son las políticas públicas. Muchas veces vos inicias una política pública en una administración, se ejecuta en otra administración y finalmente se inaugura en otra administración y los resultados se ven en la cuarta administración. Por tanto, hay un principio de la electricidad, ¿verdad? Cuando un circuito se corta es porque no hay continuidad eléctrica. ¿Vos crees que a este ritmo de trabajo y con estos cambios pueda colocarse este presidente, me refiero a su grupo, no estoy seguro si el partido como tal o el partido mutará a otra cosa o seguirá siendo Progreso Social Democrático, pero crees que pueda colocarse por un segundo periodo y probablemente por un tercer periodo con tal de que todas estas políticas, vos decís, puede que cierre muy bien? Yo consideraría que si los cambios se dan, sería muy mal agradecido el costarricense ir a votar por otro partido cuando le bajaron el precio de las medicinas, cuando redujeron el precio de los alimentos, cuando hay condiciones de bienestar bastante más favorables, empleo, trabajo, estudio, demás. ¿Crees vos que sea posible colocar por primera vez un tercer gobierno consecutivo, digo, un segundo y un tercer gobierno? No me atrevería a decirte que sí, porque como te digo, eso corresponde mucho a las Al coyunturas. momento. Las coyunturas son sumamente importantes porque, a ver, Rodrigo Chávez asume en un contexto sumamente difícil en la historia del mundo. Asume en medio de los costos más elevados del petróleo a nivel histórico como nunca antes vistos. Se asume en medio de una guerra
en Ucrania y Rusia que afecta el precio de los commodities a nivel mundial. Se asume en medio de una situación caótica a nivel de ciberseguridad en nuestro país, cosa nunca antes vista también. Se asume en medio de una condición post pandemia, donde las cosas hay que hacerlas completamente diferentes y todo lo que estábamos nosotros acostumbrados a hacer, tuvimos que desaprenderlo y hacerlo nuevamente, aprender nuevamente, porque la pandemia para nosotros vino a ser, pues evidentemente, pues todo un parangón, ¿verdad?, en el hito histórico. Y por supuesto que con todas estas vicisitudes, yo creo que él ha salido adelante con decisiones muy atinadas y ciertamente al principio le costó, por supuesto que le costó, porque bueno, yo fui uno de los más grandes críticos al inicio y yo decía, este señor no sabe ni dónde está parado. ¿Cómo dice que va a hacer un decreto con X y Y y Z si ni siquiera tiene los estudios necesarios para esto y lo otro? Uno de los primeros posts que yo hice en esta administración fue precisamente el tema de la Comisión Nacional de Vacunas, porque es un tema que se conoce. Tenemos que conocer primero el entramado estatal para poder generar decretos. Me parece que fue una decisión muy apresurada. Sí, sí, fue una decisión apresurada. Pero las demás decisiones que ha venido tomando me parece que son magníficas. Primero que todo, con relación al precio, con relación al tema del precio de la electricidad, lo del arroz, lo de las medicinas, todo este tipo de cosas realmente vienen haciendo cambios significativos y muy importantes. Y no solo eso, los cambios que ha venido a hacer también, el refrescamiento de piernas que está haciendo en la diplomacia costarricense son magníficos. Me parece que hay muchas personas que estaban en embajadas paseando y a Costa Rica no se le ha visto por ninguna parte ningún beneficio, porque recordemos que un embajador no solamente nos representa para sellar y para apostillar documentos, un embajador también es una persona que va a traer inversiones, que se va a reunir con empresarios, que se va a reunir con el gobierno de cada uno de los países que nos está representando y que busca oportunidades y ventanas para que nuestro país se desarrolle. ¿Y hemos visto eso en los últimos años? No. Y me parece atinadísimo que esté buscando opciones desde ese punto, desde ese campo. Sí, y yo diría que en las dos vías, ¿verdad? Es tan importante llevar nuestro país al país donde está, como traer las cosas positivas del país donde está hacia nosotros y hacer estas alianzas. Recuerdo que cuando unos años después de que se había firmado el Tratado de Libre Comercio con México, algunos que criticaron el libre comercio y la apertura y decían que eran puros actos neoliberales y demás, criticaban que la balanza era negativa, que nosotros le estábamos comprando más a México de lo que le vendimos. Pero resulta que en aquel momento Procomer hizo un estudio muy fino de qué era lo que le comprábamos a México y qué era lo que le vendíamos. Y resulta que nosotros incrementamos la venta a otros países comprándole materias primas a México. Entonces, crecimos exponencialmente porque México era un socio potencial de competitividad y productividad. Didier Gallup, te agradezco muchísimo que me acompañaras esta noche. Insisto, tenemos que reunirnos varias veces porque quedan muchos temas en la palestra. Nos diste una primicia con el tema de el reportaje de la Universidad de Costa Rica con respecto a lo que ellos argumentaban que eran medios de comunicación con contenido falso o noticias tendenciosas. Y no aparecemos nosotros. Los que pusieron fue CR 506, que es otro programa que hace una señora, pero yo realmente he seguido el programa y lo único que vi es que han hecho entrevistas, han traído personas a opinar y simplemente no compartían la línea del PAC. Eso es todo, ¿verdad? Y en el caso del profe Ariel, es un buen amigo del programa, hemos compartido muchísimo y el profe Ariel no es otra cosa que un activista, una persona que lucha por su región, por esas injusticias que se viven en los territorios indígenas, por la corrupción que se ha dado en la zona, por el abandono sistematizado de todos los partidos políticos. Hoy en día es un buen consejero del presidente, es una persona cercana al gobierno, así es que vale la pena hacer la aclaración, porque, bueno, no éramos nosotros, era CR 506 y no Foro 506. Didier, muchísimas gracias. Espero que hayas pasado tan bien como yo pasé conversando con vos. Muchísimas gracias, Luis Fernando, y compañeros también, pues detrás de cámaras que han hecho posible este espacio. No sé si todavía me da tiempo como para poder hacer una pequeña conclusión. Adelante. Muchísimas gracias. Mira, y para los amigos que nos están sintonizando, bueno, primero que todo este programa lo he disfrutado muchísimo y me faltó tiempo, me faltó mucho tiempo. Yo creo que se nos pasó muy rápido esta hora. Y segundo, bueno, yo creo que al igual que muchos, la desconfianza se apoderó de mí, tanto en primera como en segunda ronda de las elecciones pasadas. Y tengo que decir que
Nunca aposté por Rodrigo Chávez porque vi en él un peligro, no solamente a nivel político, porque no tenía experiencia, tenía muchos años de vivir fuera del país, porque a nivel moral creía que era una mala decisión y evidentemente pues al quedar electo no creía todavía, ¿verdad?, en esa posibilidad de él como presidente. Sin embargo, los actos han hecho que claramente todo sea distinto en este momento y por supuesto yo creo que pues Rodrigo Chávez ha demostrado con hechos, no con palabras, ¿verdad?, de que viene a hacer las cosas bien por el país, viene a hacer las cosas bien por todos los ciudadanos y evidentemente pues a cambiar todas esas cosas que tenían que haber sido cambiadas desde hacía muchísimo tiempo en nuestro país. Tenemos una muy mala forma de administrar, tenemos una muy mala forma de ejecutar. Hoy vemos lo que significa gerenciar un país, lo que significa gerenciar un equipo de trabajo y poner articuladamente a todos a trabajar. Ahorita hiciste una reflexión muy interesante sobre los horarios de trabajo de los ministros y demás, y yo siempre he creído que, bueno, yo particularmente, llegar a la función pública, electo popularmente por mi pueblo, yo no tendría días de descanso porque 4 años se pasan muy rápido, y yo creo que de nada sirve nosotros trabajar de lunes a viernes, de 8 a 5, cuando tenemos muchísimas cosas que hacer, y hoy el presidente lo está demostrando con creces. Yo todo aquello que decía o que pensaba, me tuve que tragar mis palabras, pero qué gusto me da tragarme mis palabras. Hoy más que nunca estoy feliz y contento de tragarme todas mis palabras porque estoy viendo que el beneficio es para nuestro país y eso es lo que siempre estábamos buscando. Y esta era mi conclusión, Luis Fernando, y amigos que Gracias, pues bueno, yo gracias. los invito a todos los que nos ven esta noche y también posteriormente, que sigan al señor Dieter, se escribe Dieter Gallup, Fernández, para que se den un gusto leyendo. Es conciso, es cortito, pero realmente tiene muy buen contenido. Y hablando de esto, para hacer el cierre del programa que vos decías con respecto a la experiencia, yo recuerdo las palabras del profesor Wilbur Jiménez, quien fuera exministro de Planificación de la Administración Carazo, que en algún momento fue profesor y mentor mío en la universidad. Me decía: Luis Fernando, mucho cuidado con la experiencia. La experiencia puede ser 1 año de hacer las cosas mal y 50 años de repetirlo. En el caso de Costa Rica tenemos 1 año de haber hecho cosas mal y casi 70 años de estar repitiendo las cosas que se hicieron mal. Por tanto, a veces hay que darle una oportunidad a aquellos que tal vez no tienen experiencia en un campo particular, pero tienen una experiencia de la vida en otro, y es en la ejecución y en llevar los planes a buen término. Dieter, una vez más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes que se han tomado el tiempo por acompañarnos. Iniciamos 4ª temporada, vienen cambios muy interesantes y vamos a seguir dando contenido de fondo. Tengo un compromiso con uno de los seguidores y oyentes, don Sergio Alfaro, que me pidió una serie de programas de educación y cómo vamos a rescatar, como bien indicaba el señor Dieter Gallup, este hueco, este bache educativo. Así es que vamos a desnudar la educación y vamos a ver qué soluciones le podemos encontrar. Muchísimas gracias, buenas noches, que Dios les bendiga, que tengan una semana extraordinaria y nos vemos próximamente en una nueva entrega de Foro 506. Buenas noches, que estén muy bien.